Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Como todos los martes, hoy tenemos la sección con el profesor Luis González, politólogo e internacionalista y un gran conocedor de todo el tema de la diplomacia y las relaciones internacionales. Bienvenido, profesor. Bien, gracias Gustavo. Le reitero que me han seguido escribiendo gente del mundo. El último tema tuvo mucha gente que le dio, lo vio y lo ha seguido viendo. Sí. ¿Qué tenemos hoy? ¿Cuál es el plato fuerte de hoy? Sí, la idea es, como vimos, para un poco recordar en el primer programa el tema del punto de vista general, la diplomacia desde la paz de Westfalia y todo eso, llegando a cómo la ONU, todo eso. Entonces, luego, en el segundo programa vimos la evolución de las relaciones exteriores, relaciones internacionales y por tanto diplomacia de la República Dominicana, tomando en cuenta la historia desde la génesis de la República, incluso un poco mencionamos desde la independencia efímera, que dicho sea de paso, en este año se cumple el bicentenario y el presidente Luis Abinader Corona ha designado una comisión para darle seguimiento a ese tema del bicentenario de la independencia efímera, y luego la independencia, y ahí llegamos hasta finales de la Segunda República, cuando tuvimos que explicar un tema bastante importante, incluso de eso también han hablado los que han visto el programa, entre diferencia entre un cónsul y el embajador, entonces la nomenclatura de los embajadores, desde el jefe de misión hasta la pregunta que usted me formuló, que es el ministro consejero, hasta donde se comienza la carrera, que es el tercer secretario. Entonces ahí quedamos, para luego continuar hoy, diríamos, en la evolución histórica desde la Tercera República. Para que la gente entienda, se le conoce como Tercera República cuando se produce la primera intervención. Entonces, al salir de la primera intervención de los Estados Unidos en la República Dominicana, que fue entre 1916 y 1924, al salir de esa intervención, entonces se inicia la Tercera República. La República Dominicana retoma, se supone, su soberanía, ¿no? Exactamente, es bueno que usted explicara eso, ese concepto, que es un poco más de ciencias políticas. Por eso hemos tenido 3 repúblicas, gente que habla de cuarta, es la Cuarta República, la de Balaguer, y hay algunos que proponen hasta una quinta república, pero en la República Dominicana no hemos llegado ahí. Eso es como muy afrancesado, ese concepto. Exacto, pero es precisamente por lo que usted acaba de decir, Gustavo, porque se ha interrumpido la soberanía en esas ocasiones, la anexión a España, la intervención y esas cosas. Entonces, ya en la Tercera República ya estamos en un momento donde ya tenemos una secretaría. Recuerden ustedes que fue el 4 de abril de 1874 que se crea la secretaría. Entonces, cuando se retoma la República, el gobierno es de Horacio Vázquez. ¿Quién fue el canciller de Horacio Vázquez? No recuerdo si fue de Virgilio Díaz Ordóñez o se fue no recuerdo exactamente. Tuvo varios cancilleres. En esos 6 años tuvo varios cancilleres, porque es otra cosa. Ese tema de los cancilleres, si usted revisa el historial, de los pocos que tuvieron un canciller mucho tiempo fue, Leonel Fernández en su primera etapa, que lo vamos a ver al final de este programa, y luego entonces cuando retomó con Carlos Morales Troncoso, que tuvo mucho tiempo. Pero aquí los cancilleres... Balaguer los cambiaba cada cierto tiempo. Los cambiaba con mucha frecuencia, Trujillo también. Entonces, lo que quiero decir es que a partir de ahí, entonces ya tenemos una secretaría con un presidente que le está dando importancia, aunque todavía, Gustavo, no tenemos una regulación, una ley, además de lo que está establecido en la Constitución, leyes formales como la tenemos hoy. Es a partir de Trujillo que se trabajan 2 leyes, una del tema consular y otra del tema diplomático. Tampoco había una regulación universal. Recuerden ustedes cuando hicimos el primer día de la evolución, que es en el 1961, con el Congreso de Viena, que se formaliza ya el tema
de la diplomacia, de los diplomáticos. Se llama Convención de Viena sobre Relaciones o Congreso de Viena sobre Relaciones diplomáticas. Por eso es que a cada momento se está citando esa convención, cuando hay inconvenientes, diferencias entre países. Lo que sí, ya para ese momento en el que estamos en la historia, que estamos hablando de 1924 a 1930, los 6 años de Horacio Vázquez, que es la primera etapa, lo que sí ya había era conferencias panamericanas que se tomaban como referencia en la región, que comenzaron en 1889-90 en Washington, y ya para ese momento, precisamente en 1924, bueno, en el 1928 se produce la sexta conferencia, que es considerada, Gustavo, una de las más importantes, que fue en La Habana, Cuba, y esa fue la génesis precisamente de esa Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Se comienza a discutir en La Habana en 1928, donde la República Dominicana participó. No recuerdo ahora mismo a quién envió el presidente Horacio Vázquez. Pero entonces esa fue, diríamos, una etapa donde ya se estaba retomando el tema, aunque todavía sin las formalidades de las leyes y esas cosas. A partir entonces de 1930, cuando asume Trujillo, ya se inicia, como yo dije en el programa anterior, claro, dando, y usted mismo lo aclaró, era una dictadura, no estamos diciendo que era bueno. Estamos diciendo que para los fines de la eficiencia que el régimen quería, se hizo un buen equipo. Es como decir, bueno, Hitler rescata la economía, o sus economistas, de Alemania. Ahora no estamos diciendo que él fue bueno. Como Pinochet en Chile también, o Stalin industrializó ese amplísimo territorio de la Unión Soviética, que entonces tenía más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Sí, 26 millones. No estamos diciendo que era un hombre bueno. Ahora, de que el hecho histórico que industrializó ese gran país. Entonces, precisamente eso, en la era de Trujillo diríamos que es la época de oro en ese sentido, en el sentido de que escogía... Profesionalizó el servicio Exactamente, exterior. Incluso es ahí, y por eso le decía que en esta etapa sí, ya Trujillo trabaja 2 leyes, una sobre asuntos consulares para formalizar el tema consular, que ya dijimos la semana pasada que no es un diplomático, pero sí maneja los temas administrativos, sí hasta cierto punto es una cara del país, no es la cara política, no es la cara oficial. Si un cónsul habla, no está obligando al país, puede haber alguna consecuencia, pero una aclaración, no es lo mismo que el profesor, embajador. Para que me ilustre e ilustremos a nuestra teleaudiencia. ¿Puede un país tener, digamos, consulado en otro país si no tiene embajada? Sí, claro. Puede. Eso es. El tema del consulado se puede tener independientemente de que no haya embajada. Incluso de no tener las relaciones diplomáticas formales, se puede tener un consulado. Puede ser un consulado honorario, pero también puede ser un consulado que represente directamente al país, desde consulados generales hasta un consulado y vicecónsules se puede tener, independientemente de que no haya relaciones diplomáticas, independientemente de que haya incluso una crisis diplomática, se pueden mantener los consulados, porque el consulado está, como dijimos, para prestar atención sobre todo al ciudadano de ese país. O sea, yo como cónsul dominicano en Montreal, Canadá, para poner ese ejemplo, tengo que velar por los intereses de los dominicanos allá, que de hecho son muchos. Que se les respete su derecho, de que cualquier auxilio que necesiten. Si quieren renovar su pasaporte, incluso sus actas de matrimonio, de cualquier documento, para eso está el consulado. O sea que bien se puede perfectamente, aunque no haya embajada, tener consulado. Vamos a una primera pausa, profesor, y volvemos. Así es. Continuamos con el profesor Luis González, politólogo e internacionalista, en su sección de los martes sobre las relaciones exteriores, la diplomacia y todos esos temas vinculados a las relaciones entre los países. Hay un tipo de trabajo, digamos, que se hacen en las relaciones exteriores, que lo suelen hacer países que se acogen bien, digamos, 2 países tienen un conflicto. Sí, exacto. Rompen relaciones, nunca se rompen del todo.
Porque hay que hay un proceso. Hay un proceso, entonces o dejan, como hicieron Estados Unidos y Cuba, una oficina de intereses que eran las antiguas embajadas, antes de que volvieran a tener relaciones diplomáticas. Para no desconectarse de Exacto, todo. Y esa oficina de intereses de Cuba estaba en Washington y la de Estados Unidos estaba en La Habana. Lo que se supo después, cuando ya el presidente Obama y el presidente Raúl Castro, aquellos discursos en que hablaban de que debían dejar atrás todo eso, aunque después volvió atrás el presidente Trump, ¿verdad? Sí, exacto. Se habló y se habló del papel que jugó Suiza como un país que intermedió para mantener cierta armonía. ¿Cómo se llama eso? Eso en diplomacia, que un país haga, sirva como depositario, inclusive de intermediario de la comunicación que mantienen dos que tienen diferencias. Sí, esa es una figura que es como en derecho internacional se conoce, no recuerdo exactamente el nombre, pero es la figura como el que se pone de garantía. No es sí, es algo así, es como de depositario, país. No es entonces, es un país que se coloca de garantía, no es un fideicomiso como tal, esta es otra palabra que se me escapa, pero ese fue el papel que jugó, puede jugar cualquier estado, se pone de garantía, porque eso está dentro de las propuestas que se tienen en el derecho internacional para la resolución de conflictos por la vía diplomática, o sea, las vías diplomáticas para la resolución de conflictos, para evitar que precisamente se llegue a una conflagración o al enfrentamiento. Una de esas va desde la negociación, por eso digo que son varios, la negociación, y una de ellas es precisamente el papel de un tercer estado que se coloque como garante para que esos dos estados que están colocando sus diferencias en la mesa lleguen a un acuerdo con un tercer estado al cual los dos reconocen, al cual los dos le tienen respeto, o sea, tiene ganada el respeto por los dos estados y la confianza por la comunidad internacional, y entonces es como arbitraje, esa era la pregunta, es como una especie de árbitro. El arbitraje es una de las figuras del derecho internacional que están para la resolución de conflictos por la vía pacífica. Esa es, sin lugar a duda, la palabra. Ese fue el papel de Suiza en ese momento. Se sirvió de árbitro, ese arbitraje internacional, y que la comunidad internacional lo reconoce también, y que significa que las partes se comprometen, hay un compromiso de la parte a cumplir al acuerdo que llegaron con este tercero que jugó el papel de árbitro. Eso fue lo que pasó en ese instante, allá en ese caso específico que usted señala. Seguimos entonces con otros aspectos. Entonces, como le decía, en ese mismo orden es importante destacar que en esos 31 años de la era de Trujillo, él tuvo figuras notables como cancilleres. Tuvo desde Porfirio Herrera, Joaquín Balaguer fue canciller creo que en 2 ocasiones. Fue embajador también. Y embajador primero en varios países. Se dice que de los pocos funcionarios que estuvo siempre en alguna función, muy pocas veces Balaguer estuvo fuera de una función en los 31 años de Trujillo, pasó de embajador y estuvo en Colombia, bueno, cuando se produce el Bogotazo, en el 1948. Él tenía una gran admiración por Colombia, por cierto, hablaba con mucha admiración del... Sí, porque tuvo mucho tiempo allá, precisamente cuando se produce el Bogotazo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, creo que fue el 9 de abril del 48, que estaba también Fidel, por coincidencia. Exactamente. Estaba o sea, una coincidencia. Nada que ver, también, estaba ahí de visita. Eran otras cosas, pero coincidieron, ¿no? Balaguer era el embajador de la República Dominicana, pero también en esos años estaba produciendo la conferencia, la 8ª conferencia panamericana. Ustedes recuerdan muy bien que más adelante entonces se produce la OEA como consecuencia de ello. O sea, todo eso se produce en ese momento en que Balaguer es nuestro embajador, pero Balaguer más adelante luego... ¿En qué año se fundó la OEA entonces? En 1948, la OEA es una consecuencia de esa 8ª conferencia panamericana. Yo le mencioné a usted que la primera conferencia panamericana se inicia en 1889-90 en Washington, D.C.,
y ahí cada cierto tiempo había una conferencia panamericana. La que se hizo en La Habana, después la de... Solamente, exacto, estuvo en Lima, estuvo en Buenos Aires, estuvo en Brasil, estuvo en La Habana, Cuba, en varios países, y ya la novena conferencia es ahí donde surge, que realmente es la novena, es donde surge la Organización de Estados Americanos y se discute en Bogotá, Colombia. Entonces esta es, como diríamos, la época donde el presidente envía representantes importantes. Tenemos cancilleres que usted ve los nombres de ellos en las calles dominicanas, porque también jugaron un papel importante. No se recuerda una crisis donde un canciller dominicano haya tenido que como ha pasado recientemente, pero sí se recuerda de estos cancilleres que tenían una visión clara de lo que había que hacer en pos de proyectar el interés nacional de la República Dominicana. ¿Usted recuerda quién era canciller o secretario de Relaciones Exteriores cuando la crisis que hubo por la matanza de los haitianos del 37? No tiene el nombre de memoria. No recuerdo. Porque ese fue un momento que el régimen de Trujillo tuvo que hacer cabildeo, pagar el lobismo en Estados Unidos, porque se vio en una situación un poco complicada a nivel del exterior. Y después sobornó incluso a los funcionarios haitianos para que eso no pasara más allá. Pero no recuerdo el nombre de ese canciller, pero usted lo dijo muy bien, ahí la República Dominicana, con el canciller, con nuestros embajadores, con nuestros representantes, en el 1937 todavía no existía la Organización de Naciones Unidas, tampoco existía la OEA, no había una organización internacional que pudiera debatirse el tema, no había un Consejo de Seguridad, de manera que los temas se manejaban hasta cierto punto más bilateral. Sí. Pero habían organizaciones de derechos humanos, grupos que denunciaron, porque eso fue denunciado en ese momento, hubo mucha presión de alguna manera. Sí, todavía no estaba la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, pero para ese momento ustedes recuerdan que en el 1789, como consecuencia de la Revolución Francesa, sí había una Declaración Universal de los Derechos y deberes. Había las llamadas Liga Pro Derecho, Liga tal cosa. Había muchos organismos internacionales que luego cuando se crea la ONU, entonces se formalizan todo y se le da continuidad. Pero hay organismos internacionales que son antes de... Nosotros nunca, entonces eso es la Tercera República, que se comienza después de Horacio Vázquez, sí, sigue con la dictadura de Trujillo, y termina, nunca exacto. hemos nosotros tenido el liderazgo de la OEA, sino hemos tenido un secretario general. En un momento se intentó y parecía que se iba a lograr cuando Gómez Vergés fue canciller, y no se logró. No es importante eso. Entonces, vinculándolo con los organismos internacionales, en el primer programa mencionamos que la discusión de la Carta de la ONU se produce siendo Trujillo presidente en el 45 y se envía a Minerva Bernardino. Que tuvo toda la vida en el servicio nos representa exterior. Ahí, pero el tema de la OEA, la República Dominicana fue fundador, claro, de la OEA en el 1948, pero nunca hemos tenido un secretario general. Se produjo una propuesta que tenía todas las posibilidades del doctor Víctor Gómez Vergés, que quizá nos está mirando, pero ahí está la historia. El mismo doctor ha escrito. Sí, escribió un libro y dice de las cosas que hubo. Toda la verdad. De hecho, de alguna manera hasta se quejó un poco, como que el gobierno dominicano no impulsó todo lo que debía. En ese momento el presidente Joaquín Balaguer, por algunas razones, no lo apoyó. Yo estoy seguro que si el presidente de la República, cualquiera que sea, pero en ese momento era Joaquín Balaguer, hubiera apoyado esa moción, hubiésemos tenido un secretario general de la OEA Claro, que dominicana. ese apoyo no se da gratis. Cuando los gobiernos impulsan a uno de los suyos, intercambian cosas. Es decir, sí, y claro. quizá Balaguer es un poco renuente a eso. Vamos a otra pausa y volvemos. Sí, correcto. Gracias. Continuamos con el profesor Luis González en esta sección de los martes sobre las relaciones internacionales y la diplomacia. Entonces, nada, no hemos tenido ese secretario general, pero sí República Dominicana
ha jugado a veces papel de mediador importante, y lo más reciente que vimos fue tanto con el presidente Leonel Fernández, como correcto, con el presidente Danilo Medina, ese intento de mediación que se hizo todo el esfuerzo, no fracasó por culpa de República Dominicana, sino porque los hermanos venezolanos no se entendieron. Sí, correcto, sí, correcto. Ese ha sido uno de los esfuerzos más importantes que ha hecho República Dominicana, con una relación interna de un país amigo. Sí, precisamente a eso iba, Gustavo, como estaba manejando el tema histórico. En esa etapa todavía teníamos un tipo de diplomacia reactivo, o sea, reaccionábamos y no teníamos mucho interés por colocar posiciones en el escenario internacional y por tanto jugar un papel como usted señala que se jugó. Primero, el caso de Leonel Fernández, cuando se produjo aquí la reunión de Río, pero que había una crisis entre Ecuador y Colombia, ¿usted recuerda? No, y también Nicaragua y Colombia. Entonces, en ese caso, Ecuador y Colombia, y donde Chávez jugó un papel importantísimo, Hugo Chávez, que estaba, pero Leonel Fernández, que era el anfitrión, porque se produce República Dominicana, aquí se resolvió ese asunto. El caso de Venezuela, Danilo Medina, primero Leonel Fernández lo hizo como presidente y luego como expresidente, incluso tuvo en una comisión, y ya Danilo como presidente y el canciller Miguel Vargas Maldonado, porque no hace mucho, fue en la primera etapa. Sí. Y ahí no se pudo porque hicimos todo el esfuerzo hasta que la misma comunidad internacional, la Organización de Estados Americanos, la OEA, fija una posición con respecto a Venezuela, y ya entonces la República Dominicana no puede de manera unilateral, cuando hay un organismo que está para eso, que es la Organización de Estados Americanos. Pero entonces le decía, y continuando con la parte histórica, ya la Tercera República diríamos que son esos dos gobiernos, sobre todo Horacio Vázquez y Trujillo, porque luego viene, aunque se coloca en la Tercera República, es el gobierno del profesor Juan Bosch. Hay una transición después de... Toda esa inestabilidad, hay mucha inestabilidad. Consejo de Estado, toda esa cosa. Ahí sí más si se juega un papel, bueno, en el gobierno de transición, ahí no se recuerda una posición importante de la República Dominicana. Hubo un episodio importante, profesor, en materia de relaciones exteriores nuestras. Sí. Cuando todavía Balaguer estaba, que quedó con el gobierno que venía de la dictadura y que intentó darle legitimidad, pero había mucha presión en su contra. Sí, así es. Él, hubo un famoso discurso en la OEA donde pedía que cesaran las sanciones ya. Muy vehemente ese discurso, eso está grabado por ahí. Sí, correcto. En la OEA, y también hay una participación del Balaguer presidente en la ONU también. En la ONU, que cuando él, pero ya ahí todavía estaba recién. No, él estaba pidiendo era que terminaran las sanciones, que ya no, que el país caminaba hacia la democracia. Pero aquí estaba todavía Ramfi Trujillo. Era un hervidero el país, porque estaban los Trujillos y además toda la presión social para que esa gente se fuera y él mismo saliera del poder. Entonces cuando él llega al país tiene problemas, pero él le explica, y por quizá eso, el manejo, diríamos, cómo convence Balaguer a la familia Trujillo, él les explica que sin eso, lo que estaba buscando era precisamente dejar esa presión. Fue en la ONU, sí, ciertamente. Fue en la ONU, pero él habló de la OEA porque era una sanción de la OEA, pero él lo presentó en la ONU. Porque el país había sido aislado. Totalmente. O sea, Trujillo lo aislaron como régimen al final. Pero él en ese discurso en la ONU, él hace eso. ¿Y por qué lo hace? Porque necesita que se levanten las sanciones por un lado, necesita que el país y recursos, y es la única manera. Por eso es que cuando él llega al país, aunque lo recriminaron los Trujillos, ellos entendieron que al final era lo que tenía que decir, que nos íbamos a una democracia, que al final se produjo porque tenía que producirse. Los Trujillos tuvieron que salir, creo que fue en ese mismo 1961, el 18 de noviembre, algo así, o final de ese año, que sale Ramfi después de la matanza que se produce con los últimos. Después se va a Petán y se van los demás. Y se van, entonces, eso es, al año siguiente se producen las elecciones, a final de 1962, el presidente Juan Bosch toma posesión el 20 de diciembre, que unos días antes produce la entrevista esta de... El padre Láutico García y Juan Bosch. Y Juan Bosch, el debate entre ellos,
el debate entre ellos, que ayudó mucho al profesor Juan Bosch, usted lo sabe muy bien, que fue coordinado, diríamos, por el Salvador Pitaluga Nivar, ¿te recuerda? ¿Fue Pitaluga Nivar o fue Mengual? No sabía. Pitaluga, que fue Pitaluga, el que estuvo ahí, que luego fundó la Escuela Dominicana. El Instituto de Periodismo. El Instituto Dominicano de Periodismo. Entonces, el presidente Juan Bosch toma posesión el 27 de febrero del 63 y en ese tiempo, 6 meses con 28 días, que se resumen a 7 meses que estuvo hubo 3 cancilleres, no recuerdo exactamente cuáles son, pero ahí hubo en poco tiempo un cambio de canciller. Lo que sí el presidente, hay que reconocer al presidente Juan Bosch, es que comienza a enviar al servicio exterior, en las embajadas que teníamos, que no eran muchas personas con ciertas condiciones. No, y él fortaleció relaciones con países importantes para nosotros, el caso de México. Exacto. Es verdad, con España, y intentó profesionalizar, además de embajadores, de los primeros técnicos en áreas que no teníamos. Él fue que los envió, los primeros ingenieros eléctricos, electromecánicos, que no teníamos en el país. Incluso en el aspecto de la cultura, envió gente a estudiar arte, cosas fuera. Fue un gobierno muy breve, no lo dejaron desarrollar sus planes, pero dio pasos importantes en el camino hacia la democracia. Hemos terminado por hoy, profesor. Bueno, pues entonces, siempre nos quedan cosas en el tintero. Sí, de lo que se trata es que ya a partir del próximo programa la gente pueda ver cuáles son las misiones que tenemos en el exterior, cuáles son de qué se trata cada misión, qué es lo que debe hacer en beneficio de este que nos está mirando ahora, que es el pueblo dominicano. Muchas gracias, profesor. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.